¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. En esta ocasión vamos a conversar sobre la posibilidad de anular o modificar contratos cuando se comprueba que en ellos existe cláusulas abusivas. Para eso vamos a conversar con el magistrado del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rodrigo Matus. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también con el abogado litigante de estas causas, Belisario Prats. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, gracias. Antes de iniciar la conversación, vamos a pasar a revisar una nota introductoria. En el siglo XIX, firmar un contrato era sinónimo de una práctica justa e igualitaria. Las dos partes fijaban los términos según conveniencia mutua. En la actualidad, esto no es tan así. Cuando las empresas celebran contratos con las personas naturales, generalmente los términos de acuerdo ya están establecidos y los clientes no tienen la posibilidad de proponer sus condiciones, sino solo decidir si firmarán o no. Prácticas que ya son comunes y que en algunos casos se presta para lo que se conoce como cláusulas abusivas, las que pueden ser revertidas a través de la Ley de Protección al Consumidor. Sin embargo, no todos logran distinguir cuándo es válido demandar a una empresa por este tipo de cláusulas. Mira, sea por ejemplo un plan de teléfono, cualquier cosa, yo lo saco, cambio por otro plan que yo encuentre que es como correcto entre comillas y ese tipo de cosas. Sí, normalmente lo he hecho. Me he hecho de o cortar el servicio, cambiarme de compañía, que es la primera, y he mandado cartas al CERNAC. Sí, de hecho tengo que hacer un reclamo ahora, pero no en este minuto, por un contrato que hice y supuestamente hay un cobro que me están haciendo que no corresponde. Inmobiliarias, universidades, retail, telefonía, cable operadores y bancos son las instituciones que con mayor frecuencia son demandadas por cláusulas abusivas. En 2013, por ejemplo, la Corte Suprema falló contra Cencosud por modificar la comisión mensual de la tarjeta de crédito que usaban sus clientes y ordenó a devolver el dinero a los más de 700.000 afectados. La promulgación de la ley del CERNAC financiero delimitó este tipo de situaciones y entregó directrices para que las empresas adecuaran sus contratos en favor de los consumidores. Bajo esta perspectiva, se abrió la posibilidad que los deudores de créditos millonarios en bancos u otras instituciones puedan anular cláusulas abusivas e incluso finalizar los contratos. ¿Será esta la solución para los 2 millones de deudores del crédito con aval del Estado? Un tema que está bien contingente hoy día. Abogado, cuéntenos qué características deberían tener las cláusulas de un contrato para ser consideradas abusivas. Bueno, este tipo de cláusulas están especificadas en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y fundamentalmente hablo del artículo 16 de la ley y enumera una serie de ejemplos de cláusulas que van a ser consideradas como no escritas o que no van a producir efecto. Son cláusulas que atentan contra la buena fe, conforme a parámetros objetivos, son cláusulas que invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, son cláusulas que hacen responsable al consumidor de errores administrativos o de defectos en artículos, son cláusulas que se refieren a aumentos injustificados del costo de un producto o de un servicio. En general se refieren a cláusulas que generan un desequilibrio entre las partes. Hay que destacar que la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, uno de sus pilares es el equilibrio, lograr el equilibrio entre el proveedor y el consumidor. Y una cláusula abusiva, indudablemente, que genera un desequilibrio. Abogado, y en ese sentido el CERNAC igual entrega un listado de cláusulas abusivas. Si no se encuentran dentro de ellas, igual podrían considerarse solo por estas características. Hay que atenerse a la ley 19.496, que es la protección de los derechos de los consumidores. Ahí están legalmente señaladas cuáles son cláusulas abusivas. Ahora, los ejemplos que señala el artículo 16, algunos de ellos son bien amplios. Imagínense cláusulas que atenten contra la buena fe. Perfecto. Es bastante amplio. Magistrado, según su experiencia en tribunales, ¿es común este tipo de causa? ¿Cuál es la tendencia que existe? ¿Se falla a favor de los consumidores, de las empresas? ¿Qué es lo que ocurre? Por lo menos en los tribunales civiles de justicia, en los cuales ingresan causas por parte del CERNAC o de las asociaciones de consumidores o bien por grandes grupos de consumidores, uno podría establecer que conforme a las cláusulas que uno lee en los distintos contratos no son tantas las causas que se promueven con el propósito de anular las cláusulas abusivas,
No obstante, los casos que se inician sí han tenido bastante buenos resultados y existen casos bastante insignes en nuestra jurisprudencia que incluso han sido fallados por la excelentísima Corte Suprema, dejando sin valor varias cláusulas en distintos tipos de contrato, por ejemplo, en el ámbito del retail, en el ámbito de los contratos universitarios. Han ocurrido hechos de bastante relevancia para todo aquel que se interese en la protección del consumidor. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿desde cuándo, abogado, se inicia esta legislación para proteger al consumidor en este tipo de cláusulas abusivas? Correcto, esto parte del 96 con la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y viene un periodo aproximadamente que corre entre el 2002 y el 2008 o 2009 en que se firman mayoritariamente los contratos de financiamiento del CAE y posteriormente se dicta el 2011 la Ley 20.555 sobre el CERNAC financiero. La combinación de ambos textos de cuerpos legales es la que de alguna manera respalda esta iniciativa legal, judicial. Mientras se tramitaba, por ejemplo, esta ley del CERNAC financiero y habían causas específicas, no se podían aplicar, imagino. Indudable, en la Ley 20.555 hay normas muy específicas y muy puntuales que obligaban a los bancos a solucionar o a arreglar las cláusulas abusivas de sus contratos, pero la exigencia legal fue demasiado estricta, fue un plazo muy breve y los bancos no alcanzaron a corregir esos contratos. Magistrado, si una persona hoy día está muy endeudada, presenta una demanda por cláusulas abusivas, se comprueba que existen estas cláusulas en los contratos, ¿cuál es la posibilidad de que la persona quede sin deuda? ¿O solamente se modifica? ¿Cuál es la acción en el fondo que tiene el tribunal? Aquí es importante realizar una distinción. Cuando nosotros estamos atacando una cláusula abusiva, lo que pretendemos es la nulidad de la cláusula. Solamente la nulidad de la cláusula y por lo tanto el crédito subsistirá, la deuda subsistirá, pero esta cláusula ya no estará presente. Por lo tanto, en este caso, la deuda va a existir. Son otro tipo los procedimientos que a una persona que tiene un alto grado de endeudamiento le permiten extinguir sus deudas. Así ocurre, por ejemplo, con la ley de insolvencia y reemprendimiento, pero eso escapa al ámbito de protección al consumidor. Existen casos en los cuales las cláusulas abusivas pueden ser de tal magnitud que ataquen el propio objeto que han tenido las partes al tiempo de celebrar el contrato y como consecuencia de eso el contrato quede sin efecto. Pero en materia de deudas es muy difícil que se dé esa situación y lo más probable es que simplemente la deuda subsista, el contrato subsista, pero se extraigan aquellas cláusulas que resultan abusivas. O sea, las personas que hoy día están pensando que presentando un tipo de demanda para verificar que existan cláusulas abusivas, con eso se va a, en el fondo, eliminar las deudas, es algo completamente erróneo. Exacto, eso no tiene relación directamente con la protección al consumidor. O sea, si se habla de extinción de deudas por una situación de sobreendeudamiento, es más bien en un procedimiento de liquidación concursal. Esa es la diferencia que existe entre ambos campos y su aplicación. Belisario, usted que está bien relacionado con este movimiento Deuda Educativa, ¿cómo surge el movimiento? ¿Cómo se inicia esta idea de poder presentar una demanda en tribunales? Sí, lo que ocurre es que me ocurrió reiteradamente deudores del CAE que me iban a visitar y me contaban pormenores que con los que coinciden la mayoría de las personas que iban. Por ejemplo, la circunstancia de haber firmado un contrato en forma masiva sin que se les permitiera leer adecuadamente ese contrato, la circunstancia de que eran personas de 18 e incluso de 17 años de edad, y además, cuando algunos de ellos dejaba de pagar este crédito y era demandado por la institución financiera, me llamó la atención que también reiteradamente los montos que les prestaban eran muy inferiores a los montos demandados, 2 y 3 veces también. Por lo tanto, una persona a la que le giraban 10 millones de pesos para financiar una carrera, terminaban siendo demandados por 30 millones de pesos, el triple. Entonces, y eso me llamó la atención. Inicialmente yo patrociné demandas individuales en la jurisdicción de policía local en contra de entidades financieras, pidiendo la nulidad de cláusulas, y se obtuvo jurisprudencia positiva, o sea, se anularon cláusulas abusivas.
Y ahí surge la conexión con la directiva de deuda educativa para los efectos de idear demandas colectivas, dado que eran contratos transversales, o sea, son los mismos contratos ideados para todos los bancos, y además eran contratos que después de su revisión habían notoriamente cláusulas abusivas, cláusulas que afectan directamente el título ejecutivo de la institución financiera. Entonces, si bien yo estoy completamente de acuerdo con el magistrado acá presente, no tienen por objeto que la deuda se extinga, sino que podrían afectar la validez de los títulos ejecutivos que respaldan esos créditos, y para la banca eso podría ser complicado porque demandar vía juicio declarativo lo veo poco probable. Eso serían los pagarés en este caso. Claro, exactamente. Entre sus representados existe la percepción que si firmaron un contrato siendo muy jóvenes, de alguna forma no entendían las cláusulas. Hoy día existe algún mecanismo de representación, de control para que se asesoren mejor los estudiantes que contraen este crédito, por ejemplo. Es que es difícil contestar esa pregunta porque son ya hoy día con la mayoría de edad, uno no puede decir que firmó un contrato sin conocer su contenido. Eso es responsabilidad de cada uno. Pero sí uno tiene la posibilidad de reclamar del contenido de ese contrato iniciando acciones de este tipo. Magistrado, si hoy día se acoge en esta demanda, en una situación hipotética, si se acoge esta demanda, estas demandas colectivas, y finalmente se negocian las deudas por un monto justo, que es lo que están diciendo los estudiantes, pero vuelven a contraer nuevas deudas por situaciones económicas personales, etcétera, ¿podrían nuevamente acceder a algún tipo de negociación o ya tendría que pasar a un sistema de juicio civil ejecutivo normal? En el caso de que se adquieran nuevas deudas, esto va a estar regido por el estatuto propio de las deudas nuevas que hayan sido contraídas. Así, por ejemplo, si una persona logra obtener la nulidad de ciertas cláusulas a través del procedimiento que se ha iniciado, pero luego vuelve a verse envuelto en deudas de distinto tipo, entonces el acreedor iniciará los procedimientos que pueden ser ejecutivos, o sea, procedimientos rápidos para obtener la satisfacción de su crédito, o procedimientos ordinarios, que son procedimientos más largos para obtener la misma. Ahora, si ese nuevo endeudamiento tiene su fuente en un contrato y ese contrato también contiene cláusulas abusivas, desde luego que puede ir nuevamente a los tribunales y decir, este nuevo contrato también tiene cláusulas abusivas. Pero, tal como veníamos comentando, la deuda subsiste y lo que se modifica es el contrato. Usted anteriormente mencionaba la ley de quiebras. ¿Hoy día podría ser este mecanismo también una solución para los estudiantes que están endeudados? Sí, bueno, la ley ha sido modificada recientemente y se habla de insolvencia y reemprendimiento, por una connotación negativa que se le daba a la palabra quiebra, lo cual ha venido a cambiar un poco la mentalidad. Lo cierto es que actualmente en materia de insolvencia y reemprendimiento han empezado algunos deudores también del CAE a solicitar su liquidación en cuanto persona natural. No existen pronunciamientos de la excelentísima Corte Suprema al respecto, porque normalmente el acreedor bancario pretende excluir este crédito de este procedimiento especial, señalando que existen otras normas que son más especiales que se aplican al mismo. Por consiguiente, no se extinguiría la deuda tras este procedimiento. No obstante, ha habido una luz por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de Valparaíso y también en los juzgados civiles de Santiago, acogiendo la solicitud de que el crédito permanezca al interior del patrimonio del deudor durante el periodo que se tramita el juicio de insolvencia y por tanto cuando este juicio finaliza, esa deuda potencialmente se podría extinguir. Pero estamos en un proceso en desarrollo y todavía no tenemos un pronunciamiento del máximo tribunal para saber si ese va a ser el criterio que se asiente en el tiempo. Magistrado, y por ejemplo la ley del consumidor hoy día entrega la competencia a los juzgados de policía local ver todas estas disputas entre consumidores y empresas. ¿Por qué hoy día una demanda civil por deuda del CAE es aceptada en los tribunales civiles? Existen normas que se refieren a la competencia de los tribunales. Eso quiere decir qué tribunal tiene que conocer los distintos asuntos que se promueven.
La legislación establece que en caso de que el interés sea de un solo individuo, él debe ir al juzgado de policía local a tratar de obtener la nulidad de esa cláusula por ser abusiva y potencialmente las sanciones e indemnizaciones. Pero cuando ya no es el interés de una sola persona la que se encuentra en juego, sino un interés superior de un grupo mayor, que puede ser representado por el CERNAC, por asociaciones de consumidores que son reconocidas en el ordenamiento jurídico o por agrupaciones de 50 o más personas que se reúnen, tal como ha ocurrido en el caso del CAE, se reunieron 50 personas y entablaron la acción. Y en ese caso, como existe un interés mayor de un gran grupo de consumidores, quien conoce es el juzgado con competencia civil. Es ahí la diferencia. Así que cuando una persona pretenda ejercer el procedimiento individualmente, irá al juzgado de policía local, pero si hay un interés superior que se está manifestando, entonces se irá al juzgado civil. Antes de finalizar este programa tenemos una sección que se llama Preguntas Ciudadanas, donde nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué piensan sobre este tema contingente de cláusulas abusivas, y esto fue lo que nos dijeron. Si comenzaron a cobrarme más porque los intereses de mi deuda universitaria subieron, ¿debo ir a CERNAC a reclamar o debo iniciar un proceso en tribunales? Magistrado, entonces. Bien, en cuanto a la consulta, existe una posibilidad de concurrir al CERNAC. El CERNAC realiza ciertos oficios respecto de la institución respectiva que pueden o no dar frutos, ya que este es un procedimiento netamente voluntario. No es necesario pasar previamente por el CERNAC para tratar de obtener la nulidad de una cláusula que fuese abusiva. Se puede ir directamente a tribunales. Y aquí las opciones nuevamente son varias. Puede ser el juzgado de policía local, cuando es una sola persona la que está intentando algún tipo de nulidad o reclamar por la violación de sus derechos como consumidor, o bien, si es una agrupación, podrá concurrir a los tribunales civiles. Incluso cuando son las agrupaciones las que presentan las demandas, se abre un periodo luego de publicada la admisibilidad de la demanda, en el cual ellos pueden comparecer en el procedimiento y decir: yo también estoy en esta situación, yo quiero ser parte también de lo que se está tramitando. Así que esas son las posibilidades que tienen. En este caso, entonces, de forma individual también podrían ser asesorados por un abogado. Sí, indudable. E incluso la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores da la opción de concurrir individualmente a policía local para discutir la nulidad de cláusulas abusivas. Pero tal como señalaba el magistrado, en el evento de ser más de 50 personas es la jurisdicción civil. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Es necesario que me haga parte de una demanda colectiva para frenar la deuda del CAE? Entonces, abogado, cuéntenos. ¿Es necesario hacerse parte de una demanda colectiva para esto? Sí, yo contesto que sí, porque en definitiva las personas que ven vulnerados sus derechos a través de estos contratos que firmaron debieran adherir para participar como demandantes legítimos en estas demandas civiles de más de 50 personas. Aparte de eso, a uno como abogado agradece la confianza de las personas que han adherido y va a defenderlas tanto en esta demanda colectiva como a posteriori, dependiendo de lo que pase con el resultado, con la sentencia de esta demanda. Y por otra parte, es respetar a las personas que adhirieron y a las personas que confiaron en la lógica que, como comentaba hace un rato atrás, surge de esta jurisprudencia generada en Policía Local de Santiago en contra de una entidad financiera a la que se le anularon cláusulas abusivas, que no apeló y se allanó. Y además, un poco conociendo otras jurisprudencias al respecto, la idea es generar inquietud en la banca, porque es Vox Populi el tema de que son contratos que contienen cláusulas abusivas y por lo mismo el legítimo derecho de los consumidores del CAE de que se anulen, y en definitiva esperar que la jurisdicción civil sea partidaria del carácter abusivo de estas cláusulas y lograr con los bancos, antes de estas sentencias, conversar sobre lo que podríamos denominar una deuda justa, una deuda ética. Pero no es lo mismo comparar una deuda generada por servicios educacionales a una deuda generada por un mutuo hipotecario. Yo puedo comprar una propiedad con un mutuo hipotecario y estar dispuesto a pagar 2 y 3 veces el valor de la propiedad, pero es un bien que va a quedar en mi patrimonio y va a ser heredado. Mis herederos van a ser propietarios.
pero no así con el financiamiento de la educación. Yo puedo endeudarme y los años que estudié, si deserté o si me titulé, no es lo mismo. Por lo tanto, no son comparables ambas deudas. Yo creo que es el momento como para discutir qué tan ético es que una deuda educacional se duplique o se triplique, y qué tan ético es que la misma ley del CAE la califique como imprescriptible. Son deudas que no prescriben. Por lo tanto, al deudor del CAE lo pueden perseguir hasta los 90 años. Es una situación bien dramática. Pensando en esa situación, que puedan ser, que son imprescriptibles, si se llegan a acoger, podrían sentar un precedente. ¿Cómo opera también los tribunales para las siguientes demandas que puedan presentarse? Sí, bueno, si bien en nuestro país no opera el sistema directamente del precedente, sí existen algunas cuestiones que son importantes en caso de que se acoja a la demanda que ha sido intentada. En primer lugar está la propia fuerza que tendría un fallo, ya sea de un tribunal de justicia de primera instancia y más aún si son en tribunales superiores de justicia. Y en particular también se produce una situación bastante especial en la Ley de Protección del Consumidor en cuanto a la legislación señala que la sentencia podrá producir efectos incluso respecto de terceros que estén en exactamente la misma situación. Entonces, potencialmente ellos también podrían hacer valer algún derecho en relación a un procedimiento que se ha tramitado por otros. Entonces, eso es bien interesante lo que puede pasar a futuro si es que llega a haber una sentencia definitiva en este tipo de procedimiento. Sin duda un tema que está recién iniciando, pero que seguro que va a dar para muchos análisis más. Les doy las gracias, magistrado Rodrigo Matus, del 7º Juzgado Civil de Santiago, y al abogado Belisario Prats. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Justicia. Por mi parte, me despido y los dejo invitados a que revisen este programa en nuestra plataforma web www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.